Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Con el primer matecito de la mañana vamos a expandir juntos hoy la lección 103. Si vieran la posición en la que estoy ahora mismo para aportarle movilidad a mi cuerpo y no estar todo el día sentada, no me dan las manos para sostener ya nada. Así que bueno, me siento rara, pero lo voy a intentar en esta posición. Y estoy en otra locación, hay más ruidos de fondo y bueno, vamos a ver qué tal con el micrófono. Yo creía que este micrófono filtraba todos los ruidos de fondo, pero no estaríamos muy seguros de eso, ya que mucho porcentaje de gente que escucha este podcast ya ha escuchado los estornudos de Ezequiel Guerra de fondo. Entonces, la lección 103 dice así: Dios, al ser amor, es también felicidad. Por supuesto, Magalita Vidós estuvo rechequeando la versión en inglés. ¿Pueden contar con eso? ¿Qué dice? Es muy similar la lección en inglés. Dice, God, being love, is also happiness. La versión en inglés es similar, no hay mucha diferencia, pero al leerla me pasó algo que no me pasó con la versión en español. El otro día hablaba con una de las chicas del club por mensaje privado de esto de esta invitación de leer la primera frase y dejar que esa oración, que esa primera oración, que el título de la lección comience a hablarnos, ¿no? Que empiecen a aparecer pensamientos afines. Y yo hago eso, no tengo armado un guión de cada lección, no es que leo antes la lección y pienso lo que voy a decir, leo la frase y empiezan a venir ideas afines. Hay veces que eso no me pasa, por ejemplo en la versión en español de hoy no me pasa y entonces leo el primer párrafo, pero sí me pasó con la versión en inglés. Entonces, ¿qué me pasa con la versión en inglés? De repente la leí de otra manera que tuvo mucho más sentido para mí, al menos como para comenzar a expandir esta lección, que aparece muy acaramelada. Entonces, God being is happiness. El ser de Dios es felicidad. Leámoslo así, solamente para empezar a expandir esta lección. Lo que veo lo que hice fue como simplificar la oración en inglés. Y lo que tiene es que la oración en inglés habla de God being, o sea, Dios siendo amor. En español dice Dios al ser amor. Entonces, simplemente hice una unificación ahí y tuvo mucho más sentido para mí leerla así, ¿no? God being is happiness. El ser de Dios es felicidad. Esto no es ni una afirmación sobre Dios ni sobre la felicidad. Lo que deshace esta como nueva estructura que propongo solo para abrir esta lección es la estructura entera de pensamiento que todavía mantiene separados al ser de Dios, a la existencia de Dios como lo omnipresente y sus cualidades, sus atributos, como si fueran cosas separadas. No se nos está diciendo que Dios, al ser amoroso, entonces produce felicidad, o que de su naturaleza surge un efecto secundario llamado dicha. Lo que nos revela es que, si tenemos la disposición de recibirlo, es que el acto mismo de ser no está compuesto de una sustancia neutra, sino de dicha consciente, de inteligencia dichosa. Vamos a decirle así. Entonces, no hay como dos planos. No hay Dios por un lado y su voluntad por el otro. No hay voluntad y después expresión. Es un solo movimiento indivisible. Ser siendo dicha. Eso, cuando no está obstruido por nuestros pensamientos de negación de la dicha, cuando no se obstruyen por las interpretaciones que nosotros hacemos, se traduce como felicidad. Entonces, este tipo de lección no se dirige al yo que evalúa su estado emocional,
ni al yo que espera alcanzar un resultado espiritual leyendo el curso de milagros. No le habla al buscador, le habla al origen, le habla a la conciencia que ya sabe, aunque no lo haya recordado aún. Y al nombrar esto, God Being is Happiness, no nos está invitando a pensar en Dios ni a teorizar sobre su naturaleza. Nos está mostrando que el ser no es un hecho mudo, llamémosle, perdón, no es como una existencia seca. El ser es luminosidad, es presencia autoevidente, autorreconocida. Y a esa presencia, cuando no se le impone ninguna negación, esa presencia brilla como dicha. No una dicha eufórica ni una dicha que tiene atributos emocionales, sino la dicha que no se opone a nada porque no tiene opuesto. El ser de Dios no tiene opuesto, Dios no tiene opuesto. Entonces, es esa dicha que es como la cualidad ineludible del ser cuando simplemente es. Entonces, justo cuando estaba abriendo esto, se me venía una memoria de que uno de los maestros Advaita que yo escucho, que se llama Francis Lucille, es francés pero vive en Estados Unidos, él habla del perfume de la presencia, ¿no? Como que a veces la mente intenta buscar la presencia y encuentra algo que parece como vacío, que parece seco, porque todavía está como mirando desde su punto de vista limitado, ¿no? Y él dice que el perfume de la presencia siempre es paz, siempre es como una dicha tranquila. Entonces me gusta que también como recojamos esa idea, ¿no? Entonces, cuando Francis habla de eso del perfume de la presencia, no está nombrando un efecto emocional secundario de la iluminación, sino una cualidad intrínseca que se hace perceptible solo cuando la atención se retira de su compulsión por definir, por anticipar, por atrapar el ser como si fuera un objeto. Lo que aparece como al fondo, de fondo, cuando cesa la búsqueda, no es un vacío árido, que a veces lo sentimos cuando hacemos las meditaciones del curso, como que no hay nada, sino una plenitud que tiene un perfume. Es una paz que tiene un perfume, es una dicha, pero no como un clímax de haber logrado algo, sino una dicha sostenida, como con su delicadeza estructural, como una suavidad, ¿no? Pero cuya evidencia es inmediata cuando dejamos de buscar como señales dramáticas en nuestro estado emocional. Por eso God Being is Happiness no es una afirmación para entender ni para repetir, sino una invitación a volver al punto desde el cual la realidad se siente, no por los sentidos, sino por la conciencia que ya es consciente de ser. Entonces, el perfume de la presencia no se puede atrapar porque no es sustancia ni contenido, es el modo en que el ser se reconoce a sí mismo cuando no está siendo interferido por pensamientos e interpretaciones. Y ese reconocimiento, aunque no tenga atributos visibles, lleva consigo un aroma, una temperatura, un sabor, llamémosle, que el curso llama felicidad, no como estado mental, sino como ese resplandor inevitable de lo real cuando simplemente es. Entonces, volvemos a leer mi invitación. La lección 103 decía God, being love, is also happiness. Y yo, así de la nada, reestructuré esta oración en God being is happiness, como para iniciar esta lección. Y ahora sí podemos continuar. Es decir, Dios, el ser de Dios, es felicidad. El amor es también felicidad. Dios, al ser amor, es también felicidad. Y dice el párrafo 1. La felicidad es un atributo del amor. No se puede separar de él ni experimentarse donde éste no está. El amor no tiene límites al estar en todas partes. La dicha, por consiguiente, está a sí mismo en todas partes. Mas la mente puede negar que esto es así al creer que hay brechas en el amor por donde el pecado puede infiltrarse y acarrear dolor en lugar de dicha. Esta absurda creencia pretende limitar la felicidad al definir al amor como algo limitado e introducir desacuerdo en lo que no tiene límites ni opuestos. Entonces,
En primer lugar, nos está dando como muchas descripciones del amor, es decir, de ser. Un atributo es la felicidad. El amor no tiene límites. Es en todas partes. No hay espacio donde el amor no sea. Ahora lo vamos a traducir a ser. ¿Para qué? Para que sea mucho más claro. El amor no puede ser definido como algo limitado. El amor no tiene límites ni opuestos. Entonces, ok, volvemos a hacer el ejercicio de ayer donde igual todavía como este atributo de Dios siendo amor, de repente estoy mirando las noticias y veo que hay guerra y no me encaja y me empieza a hacer tanto ruido que abandono las lecciones del amor, ¿no? Pero podríamos todo este párrafo traducirlo al atributo de, por ejemplo, presencia o ser. Por ejemplo, la presencia o el ser no tiene límites. Al estar en todas partes, al ser en todas partes, todo lo que es. No hay un lugar donde no haya ser. Por consiguiente, está en todas partes. No hay ni un espacio donde no haya lo que es ser. La mente puede negar que esto sea así, porque cree que hay brechas en el ser, es decir, hay lugares donde hay no ser, por donde el pecado puede infiltrarse y acarrear dolor en lugar de dicha, en lugar de ser. Esto, dice, es una creencia absurda e intenta definir al ser, que el ser es lo indefinido, lo incondicionado y lo inafectado, porque todas las definiciones surgen de él. Es aquello que observa y atestigua absolutamente todas las definiciones, por tanto no puede ser definido ni limitado, ¿no? Y esta creencia intenta introducir desacuerdos en lo que no tiene límites ni opuestos, es decir, ser. Entonces, este trabalenguas que acabo de presentarles, a ver, no estoy queriendo como reinterpretar el texto para hacerlo más comprensible emocionalmente, aunque un poco también, sino lo que quiero es hacer visible su fondo no dual, porque es que es muy clave, ¿no? Y también para disolver los malentendidos más comunes, especialmente cuando el amor es leído como un sentimiento o la felicidad es leída como una emoción deseable, ¿no? Entonces, quiero como marcar la estructura de este párrafo. Cuando reubicamos este párrafo desde la perspectiva del ser que es, de aquello que no puede dejar de ser, donde todo es percibido, donde todo es permitido, vemos que no está hablando de un estado afectivo el curso, sino de una condición fundamental. La frase que dice, la felicidad es un atributo del amor, deja de sonar como un poema de Shakespeare, ponele que Shakespeare escribía poemas, y se convierte en una afirmación ontológica. La dicha es la textura natural del ser cuando empiezo a darme cuenta que al ser no se le puede oponer en nada, ninguna forma ni ningún juicio, no puede haber separación dentro del ser que es. Entonces, no hay amor sin dicha, porque no hay ser sin su plenitud, expresándose como ligereza, como transparencia, como ausencia de necesidad, ¿no? Y ese amor, ese ser, no está en todas partes como una entidad que se despliega geográficamente, sino como la única condición posible de existencia. Es decir, no hay lugares donde no hay ser porque tiene que haber ser para que haya lugares. No hay brechas en el ser donde haya no ser porque cualquier cosa que no sea requiere de ser para ser. Y esa es la clave de toda la ontología del curso. La negación de lo real, de lo que somos, no tiene efectos reales, no puede tener efectos reales, pero sí genera ilusiones, sueños de fragmentación. Entonces, cuando la mente cree que puede haber brechas en el amor o en el ser, es decir, lugares donde podemos no ser, por ejemplo, al morir, lo que está haciendo no es solo conceptual, está fabricando una percepción en la que lo irreal parece verdadero. En términos del curso, eso es el pecado. No es una acción moral, algo que hayamos hecho mal, sino
la afirmación absurda de que hay algo por fuera de la totalidad, todo inclusiva, llamémosle. Que hay lugares donde Dios no es, que hay lugares donde el ser no es, que hay estados donde el ser puede ser interrumpido, que hay algo que puede oponerse a lo que es. De ahí viene toda sensación de dolor, miedo o vacío, porque si aceptamos esa fractura como real, entonces la felicidad, que es inseparable del ser, del amor, se vuelve condicional, se vuelve escasa, se pierde. Se vuelve una experiencia que puede irse, puede venir, en lugar de una cualidad inalterable de lo que siempre es. Entonces, al final dice, la mente introduce, o sea, esta creencia introduce desacuerdo en lo que no tiene opuestos. Pero ese desacuerdo no afecta al ser real, solo a la percepción. El ser es como lo que es, ¿no? Entonces, lo que esta lección ofrece no es un recordatorio para ser más amorosos ni de cerca, ni para forzar un estado de felicidad emocional. Es una invitación a detener el acto de proyectar no ser donde solo hay ser, a dejar de imaginar interrupciones en lo que no puede ser interrumpido, a reconocer que al igual que el amor, el ser no puede ser limitado, definido, modificado ni descompuesto, y que su expresión natural, su perfume, como decía Francis, es una dicha silenciosa que permanece incluso cuando ni siquiera estamos pensando en eso, ¿no? Entonces, quiero darte un ejemplo de un tipo de pensamiento que introduce esta noción de que puede no haber ser. Porque un ejemplo que di es la muerte, es decir, voy a dejar de ser. Pero hay otros pensamientos mucho más chiquititos, llamémosle así, que también tienen esa semilla, ¿no? Ese pequeño ADN de la separación, de no ser. Por ejemplo, estos micropensamientos cotidianos que parecen inocentes, pero que cargan dentro suyo la lógica de la separación, que tienen como esa micro semilla de no ser. Para explorar esto que parece súper ontológico, filosófico, Magalibidos, no sé de qué me estás hablando, en algo muy aterrizado. Por ejemplo, un pensamiento como todavía no estoy lista. A primera vista parece inofensivo, como hasta prudente, ¿no? Pero cuando lo observamos desde el campo de lo real, lo que afirma este pensamiento es que mi ser está incompleto, que algo esencial le falta, que el ahora no es pleno, que hay un fragmento ausente cuya ausencia impide que sea lo que soy. Entonces, este pensamiento introduce una brecha mínima entre el ser y su expresión, su despliegue. Dice, yo soy, pero no del todo. O sea, yo soy, pero todavía no puedo. Yo soy, pero esto no es suficiente, entonces salgo a buscar otra cosa más. Y en esa brecha se cuela la ilusión de que el ser es condicional o fragmentado y se instala la creencia de que el ser está esperando por algo que le falta, ¿no? Puede ser una ficha, una más preparación, el permiso, la validación de alguien, etc. Esto es exactamente lo que el curso llama pecado en su sentido metafísico, la afirmación de una grieta en aquello que no puede ser fragmentado. Entonces, podemos ver miles de pensamientos que tienen este ADN de la separación, como esto es demasiado para mí, no puedo con esto no debería estar pasando, arruiné la oportunidad, voy a dejar pasar una oportunidad, voy a perder esa oportunidad, me siento perdida, me siento desconectada. Todos, pero muchísimos más, estoy dando solo algunos ejemplos, parecen describir como un estado emocional. Pero lo que afirman de fondo es que el ser fue interferido, que la plenitud ha sido fracturada, que algo real ha sido quebrado, que en lo real algo falta. Esa es la raíz del sistema de pensamiento del ego, convencernos de que lo que es puede dejar de ser, aunque sea por un instante. Y que, entonces, el curso viene a corregir esa base. Y es muy loco porque sigo pensando al hablar esto, que es todo muy, muy volado, llamémosle así, ¿no? Pero es muy loco porque hay un momento en que la mente comienza a generar esta capacidad de abstracción, porque cuando estamos hablando del ser, no estamos hablando de algo que se pueda ver,
que se pueda tocar, que vos digas esto es el ser, porque no es un objeto, no es algo que vean los sentidos, es autoevidente, es conciencia autoevidente, es subjetivo, absolutamente subjetivo, es el sujeto de fondo del universo, llamémosle así, ¿no? Es la subjetividad siempre en observación, es observación presente, entonces es totalidad. Entonces, claro, es de un nivel de abstracción que la mente al principio es como que no entiendo lo que me estás hablando, pero hay un punto en que la mente como comienza a elevarse en su capacidad de abstracción y estas ideas que parecen como filosóficas empiezan como a sentirse. Podemos empezar a ver cómo es que, wow, o sea, yo pensaba que podía no ser, ¿no? Como que todo eso empieza a tener sentido. Entonces, lo que quiero decir es, si es tu primera lectura y además en clave no dual, porque yo la estoy leyendo al curso de milagros en una clave que no todos los maestros del curso la leen, entonces es una clave específica, puede que al principio estos conceptos sean, o estas ideas que propongo sean como muy abstractas, pero esa abstracción, de hecho el curso lo dice, esa capacidad de abstracción y abstracción es curación para la mente. Y realmente se percibe así, cuando empezamos a alimentarnos de estas ideas, ¿no? Y todos estos pensamientos afines que empiezan a aparecer de, wow, o sea, con este pensamiento estoy negando el ser, pero en realidad el ser es lo inafectado porque es la condición para que todo exista. Y todo esto empieza a hacer una base de reconocimiento como lo que somos, como el fundamento de lo que somos, y no solamente ideas teóricas. Seguimos. Párrafo 2. De este modo, perdón, se asocia el miedo con el amor y sus resultados se convierten en el patrimonio de aquellas mentes que piensan que lo que han hecho es real. Vamos a hablar vamos a tejer un puente de cómo es que se asocia el miedo con el amor, porque es importante. Esta asociación entre el miedo y el amor que nos está proponiendo en este párrafo no es como un desliz superficial que hace la mente, que se confunde, sino que es el núcleo mismo de la inversión perceptual en la que aparentemente vivimos. Es ahí donde el sistema de pensamiento del ego hace su movimiento más sofisticado. Infiltrar miedo en el campo del amor, no para reemplazarlo de manera obvia, sino para distorsionar su percepción desde adentro, digamos. Y cuando esa distorsión es sostenida continuamente, el amor ya no se experimenta como reconocimiento pleno del ser, sino como una amenaza, como pérdida, como dependencia, sacrificio, como vulnerabilidad. Se vuelve como una experiencia ambigua, ambivalente, ¿no? Y lo que estamos llamando amor ya no es amor, es una fabricación que ha sido secuestrada por la creencia en la separación. Entonces, la frase que leemos, de este modo se asocia el miedo con el amor y sus resultados se convierten en el patrimonio de aquellas mentes que piensan que lo que han hecho es real, es decir, la separación, expone con mucha precisión ese cruce invisible donde el miedo se disfraza de amor y entonces el amor verdadero comienza a ser temido. Esto ocurre cuando la mente ha aceptado como real la idea de que el pecado, es decir, la idea de que se puede perder algo, es decir, la idea de que la falta, es decir, la idea de que la separación de mi fuente de vida son verdaderos. Es decir, cuando creemos que realmente rompimos una ley esencial. En ese escenario, todo lo que se aproxime a la plenitud se vuelve sospechoso. Por ejemplo, la dicha se vuelve irresponsabilidad, lo que hablamos un poco en la lección de ayer, ¿no? La unidad se vuelve como amenaza al control, entonces no me siento en meditación como una de mis clientas me expresaba que cuando está en profunda meditación hay un punto donde sigue controlando y no suelta, ¿no? La entrega se vuelve peligrosa y el descanso se vuelve negligencia, ¿no? Es como que empezamos a asociar todo con un opuesto. Y lo más insidioso es que esta inversión está tan naturalizada
O sea, comenzamos a vivirla sin darnos cuenta. Entonces, sentimos miedo justo en los umbrales de amor más profundos. Sentimos ansiedad justo cuando podríamos entregarnos en la presencia y descansar. Sentimos necesidad de defensa justo cuando aparece algo que nos invita a deshacernos, a deshacer esta estructura de defensa y ataque. Porque la mente, que cree que lo que ha hecho es real, proyecta sobre el amor el contenido de su error y ve en el amor la posibilidad de ser herida otra vez, ¿no? Entonces, lo que se teme no es al amor, sino al fin de la identidad que se construyó sobre la negación del amor. Y acá se hace evidente la necesidad de esa abstracción, ¿no? que mencionaba antes. La mente concreta no puede resolver esto. La mente literal, atrapada en lo que ve y toca, en los sentidos, no tiene los recursos para deshacer una inversión tan profunda, porque sigue creyendo que el problema está en las formas, en las personas, en los vínculos, en los desencuentros, etcétera, ¿no? En el dinero. Pero lo que el curso revela es que el error no está en lo que pasó, sino en creer que hemos roto la ley de la unidad básica y en haber proyectado ese quiebre sobre todo lo que desde entonces se llamó amor. Por eso el proceso de curación comienza con un acto de reconocimiento abstracto y es abstracto. No hay tal cosa como un amor que haga daño, ¿no? Si lo que experimento tiene dolor, entonces no estoy experimentando amor, sino una imagen teñida por la creencia en la separación. Ese reconocimiento, aunque al principio es abstracto, empieza a limpiar el campo perceptual, como a restaurar una imagen más profunda, que no es confianza en el otro, ni en el futuro, ni en la experiencia, sino que empieza a ser como un campo de confianza en el ser, como fondo inalterable. Entonces, la lección continúa. De este modo se asocia el miedo con el amor. El otro día una de las chicas del club mencionaba algo que tiene que ver con esto y es que ella quiere seguir siendo humana y que no quiere convertirse en una monja y quiere seguir disfrutando de los placeres de la vida cotidiana. Y traigo este ejemplo porque condensa con mucha honestidad una de las asociaciones más profundas y más inconscientes que hemos hecho entre el miedo y el amor. La idea de que si me entrego del todo al amor, voy a perder algo que valoro mucho, de mi humanidad o de lo que sea, ¿no? Como si el amor, en su dimensión más real, más total, exigiera renunciar a lo concreto, a lo vital, a lo que me hace yo, a lo que yo disfruto. Y esa sospecha que se presenta como integridad personal, como yo no quiero dejar de disfrutar la vida, en realidad es una forma muy sutil, pero muy sutil, de proyectar miedo sobre el amor. Porque lo que está operando ahí es la idea de que el amor verdadero es incompatible con, vamos a llamarle como con la alegría encarnada, ¿no? Con el goce, con lo sensorial, con lo cotidiano. Como si el amor fuera una fuerza absolutamente impersonal, despojada, que me eleva pero al mismo tiempo me seca, me uniformiza, me desactiva. Muchas veces tenemos esto muy grabado, por eso lo traigo. Y entonces para proteger lo que creo que es mi vitalidad, mi brillo, prefiero mantener al amor en un plano idealizado, espiritual, pero le pongo un límite a mi práctica, por ejemplo, a mi profundizar en el curso. Hasta acá. No quiero que se lo trague todo, no quiero que me quite mi color. Y en esa operación, sin darme cuenta, empiezo a mirar el amor con miedo. Lo que esta lección y el curso entero en realidad vienen a corregir es justamente esa distorsión. No hay oposición entre el amor real y la expresión viva de lo que ese amor es. Lo que se funde en el amor no es el goce de estar viva, sino las estructuras defensivas, chotas, vamos a decirlo así, con las que creí que tenía que protegerme porque puedo ser herida. Lo que se deshace en el amor no es el deseo, la risa, la conexión con el mundo sensible, sino el miedo de que todo eso se pierda, el miedo de que dependa de algo externo, el miedo de que, perdón, el ser sea como incompatible con el movimiento, ¿no? Cuando ese miedo se retira, entonces los placeres de la vida no se apagan, sino que se purifican, ya no se sienten compulsivos, ya no son distracciones,
ya no los usamos como de parche emocional, ¿no? Sino que se vuelven expresión directa de la dicha de ser. Entonces, cuando muchos de nosotros, ¿no? Decimos como, pero yo no quiero convertirme en monja y tener que irme a la montaña y desaparecer, lo que estamos diciendo es, tengo miedo de que el amor nos saque del medio. Tengo miedo de que me pida un gran sacrificio. Tengo miedo de que me saque del mundo, que me borre de la faz del mundo y me devuelva solo una paz pálida, que no tiene perfume. Volvemos a la idea del perfume, ¿no? Pero ese no es el amor del que habla el curso, ese es el eco de una historia cultural, religiosa, etcétera, que nos enseñó que la espiritualidad está en guerra con nuestra experiencia. Pero el amor verdadero no exige desaparición, sino que nos devuelve transparencia. Y cuando hay transparencia, lo humano no desaparece, se reordena, se vuelve una celebración. De hecho, por ejemplo, los retiros de Francis Lucille, a los que todavía no tuve la posibilidad de ir, pero sí, por ejemplo, de Rupert Sparga, que es el maestro de nodalidad que también seguimos con EXE y hemos ido a retiros, son retiros de celebración, o sea, comemos rico, tenemos sauna, meditamos, tenemos sesiones de preguntas y respuestas donde realmente son de un vuelo como muy bello, leemos poesía, escuchamos música. Hay una noche donde ciertos participantes tienen ganas de hacer stand-up, cantar, como ofrecer algo, ¿no? Entonces es celebratorio, como no es que estamos en un claustro, porque es un reconocimiento que después vuelve al mundo, ¿no? Entonces, esa asociación entre miedo y amor, y me pareció muy justo que esta compañera nos diera esa pregunta, nos regalara ese miedo, ¿no? Esa pregunta, está realmente la creencia de que el amor nos va a pedir renunciar a lo que amamos. Pero el amor no pide renuncias, porque nos restablece a la totalidad. Lo único que se deshace es la idea de que necesitamos proteger nuestra individualidad para estar viva, ¿no? Y entonces cuando eso se deshace, vamos a llamarle nuestra humanidad, nuestra experiencia en este sueño, no se vuelve menos rica, se vuelve más libre, mucho más libre, porque ya no necesitamos que cada experiencia nos afirme, ya no tenemos que sostener una forma para sentir que tenemos calma, y desde ahí el goce, la dicha, hace acto de presencia, ¿no? Y entonces sigue así, párrafo 2. Estas imágenes, desprovistas de toda realidad, dan testimonio del temor a Dios, olvidándose de que al ser Dios amor, tiene que ser también dicha. Hoy trataremos nuevamente de llevar este error básico ante la verdad y de enseñarnos a nosotros mismos que Dios, al ser amor, es también dicha. Tener miedo de Él es tener miedo de la dicha. Tener miedo de Dios es tener miedo de la dicha. Comienza tus sesiones de práctica de hoy con esta asociación que corrige la falsa creencia de que Dios es miedo. Subraya asimismo que la felicidad es tu patrimonio por razón de lo que es Él. Permite hoy que esta corrección sea colocada en tu mente en cada hora de vigilia. Fíjate que no te está diciendo, haz tu pinche esfuerzo para sentarte una vez por hora y repetir la práctica mecánicamente. Estoy siendo muy mala. Pero bueno, ya estamos en la lección 103, ya me conocen. Dice, permite hoy que esta corrección sea colocada en tu mente en cada hora de vigilia. Lo que me trae es, estamos siendo atendidos. Espíritu Santo, no estamos caminando solos. Permite que una vez por hora se coloque esta corrección en tu mente. Es muy bello como los términos en los cuales pone la práctica del día de hoy. Realmente el modo en el que el curso formula esta práctica es muy tierno y muy revelador. Porque no nos está pidiendo que nos esforcemos, que memoricemos, que recitemos, como cuando buscamos marcar, ¿no? Un tic, como que lo hice, hoy lo hice. Nos está pidiendo algo muy distinto, que es permite, haz espacio, deja que esta corrección sea colocada en tu mente. No tienes que fabricar nada, no seas tú quien controla esto. Solo haz espacio, deja espacio disponible para recibir esto. En sí mismo esto es una reeducación absoluta del modo en que concebimos la práctica espiritual, porque nos devuelve a un movimiento de confianza y apertura.
no de ni autosuficiencia, lo hago yo, ni de vigilancia. La corrección no se instala como un logro, se nos está ofreciendo. Y eso solo puede ocurrir en una mente que se entrega. Por eso dice, permite que esta corrección sea colocada en tu mente. Que sea colocada en tu mente. Voy a chequear cuál es la palabra en inglés exactamente que dice para colocada. Claro, dice en inglés is allow this one correction to be placed within your mind. Sí, es colocada, digamos. Que sea colocada. Es decir, no dice como instala esta corrección, declara esta corrección, hace la tuya, dice allow, permite be placed, que sea colocada. Es algo, es pasivo, es receptivo, es como una invitación a no poner obstáculos, ¿no? Esto es muy bello porque revela el espíritu completo de la práctica del curso. La mente que se ha entrenado en fabricar su realidad, en defender su posición, en controlar y gestionar sus emociones, en gestionar su espiritualidad como un proyecto de rendimiento, se topa con esta instrucción y si estamos disponibles, algo dentro nuestro se ablanda. Porque no se nos pide acción, sino disponibilidad, espacio, casi que hospitalidad, ¿no? Como ser los hosts, como recibir esto. Entonces la corrección, que en este caso es la restitución de la equivalencia entre Dios, amor y dicha, no es algo que la mente tenga que construir con argumentos, es algo que ya está sostenido por la verdad y que solo espera que la percepción deje de interferir. Es decir, la verdad no necesita ser defendida, la dicha no necesita ser defendida, solo necesita un lugar donde reposar. Por eso be placed es tan exacto, es colocada, como cuando se coloca una flor sobre una mesa, ¿no? Como cuando colocamos una luz suave en una habitación que tiene demasiada luz, es como no con fuerza, no con ruido, o cuando, por ejemplo, después de limpiar echamos un aroma, como dejamos que ese aroma inunde nuestra casa, ¿no? No es con fuerza, con insistencia, como colocamos. Y si la mente no rechaza esto, si no discute, si no intenta apropiarse de este aroma, entonces comienza a sentir el perfume de esa colocación. Y lo último que quería decir con respecto a esta lección es, cuando el texto dice, tener miedo de Dios es tener miedo de la dicha, lo que está haciendo, como siempre, no es una simplificación. Cada frase de este texto, o sea, es holográfica realmente, sino es un acto como de desenmascarar. Si Dios es dicha, entonces cada vez que tememos a Dios, aunque no lo digamos así, ¿no? Lo que tememos realmente es la disolución de las estructuras con las que protegíamos nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestra ansiedad, nuestro recelo, nuestro desasosiego, nuestra sensación de insatisfacción constante, nuestra sensación de estar perdidos, nuestra soledad, nuestra carencia. Entonces no le tememos al amor como idea, le tememos a lo que el amor hace. Deshace al yo construido a partir de la escasez, del control, del mérito, del esfuerzo, del sufrimiento. Entonces la dicha, que en realidad es como el clima natural del ser, se percibe como amenaza, porque no está bajo nuestro dominio. Solo se puede recibir, ¿no? Entonces ahí podemos ver el nivel de inversión tan profundo que hemos hecho. Preferimos el miedo conocido, preferimos la ansiedad conocida, preferimos esta vida tal como creemos que es a la dicha que no puede ser controlada. Preferimos el relato de nuestro personaje de lucha, ¿no? De sacrificio, de que tiene que estar ahí trabajando, a la paz injustificada, que no necesita justificación. Preferimos seguir gestionando pequeñas cuotas de placer mundano o de alivio a entregarnos por completo a una dicha que cuando es real vuelve innecesarios todos los modos en que nos veníamos entendiendo y autoprotegiendo y autocuidando, ¿no? Por eso esta práctica no es menor y no se trata de tener un pensamiento lindo una vez por hora. Se trata de permitir que cada hora haya más espacio, ¿no?
que haya espacio donde pueda entrar una idea que desarma todo eso. Dios es amor y al ser amor es también dicha. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.